Hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué estamos viendo como clase de escuela dominical? ¿Qué cosas estamos viendo? ¿Cómo se llama esta serie? Las marcas de una iglesia, ¿no es cierto? Estamos viendo, si bien hemos dicho, como parecido a lo que están viendo en reunión de membresía, pero nosotros acá un poquitito quizás más en profundidad. El tema que vamos a ver hoy, sigo con todo, disculpen, es un tema que quizás lo más probable ustedes conocen. No es un tema ajeno, yo creo, para cristianos, ya que yo tengo un tiempo, sobre todo como ustedes, la gran mayoría de aquí son miembros. ¿Ya? Mire, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? La membresía de la iglesia y sus deberes. O sea, vamos a hacer dos grandes puntos hoy. Uno, ¿por qué podemos afirmar que la membresía de la iglesia como tal es algo bíblico? Y luego de eso, ¿cuáles son los deberes de ustedes, y mío también, siendo miembros de una iglesia? O sea, ¿por qué decimos, bueno, no decimos solo yo voy a la iglesia y como que tengo una iglesia a la que voy, sino una iglesia, ¿por qué hay una iglesia con la que yo me comprometo y me hago miembro? Y ahí está la gran diferencia, ¿ya? Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué usted viene a la iglesia? ¿O por qué viene a la iglesia como tal? ¿A qué se viene a la iglesia? A este grupo, a esta reunión. Muy buena respuesta. Adorar al Señor. Y el Señor ha dictaminado cómo ha de ser adorado, ¿no es cierto? Creo que Claudio lo decía la semana pasada, esta idea de Dios, relación, no religión, es la idea más burda posible, porque de hecho religión es un concepto de religar, y el Señor se ha religado al ser humano. Él ha tomado la iniciativa y Él ha instaurado una religión, usted es de una religión. Y en esas normas de religión, Él ha dicho cómo ha de ser adorado. Y en esas normas de cómo ha de ser adorado está el culto público para la iglesia o para el pueblo de Dios. Y Él ha instaurado normas, pero dice, ustedes vienen y me adoran y hay ciertas normas aquí. El drama en la modernidad, y por qué tenemos que tratar el tema de que, bueno, porque es bíblica una membresía, porque hay muchos cristianos que creen que eso de adorar a Dios se puede hacer fuera de una membresía de la iglesia. Yo puedo adorar a Dios no necesariamente yendo a la iglesia, en mi casa, con mi familia, y tener un culto solo familiar. O si soy más hippie, cuando me voy al cerro, subo todo un cerro y arriba me pongo a orar. Y ahí me conecto con la naturaleza y al parecer está más cerca de Dios porque está en un cerro, no sé. Que digo que no son malas prácticas, hermano. Está bien tener un culto familiar. Si usted quiere hacerse un trekking de 2 horas, irse a un cerro a admirar la naturaleza que el Señor creó y relajarse ahí y tener un tiempo de orar, perfecto, yo también lo he hecho, es bonito. Pero no es todo lo que el Señor dejó. Y algo muy importante en la Escritura es la membresía. El Señor dejó un cuerpo de creyentes para eso. Y ese cuerpo se ve en un pueblo y en un pueblo una iglesia. Si yo le preguntara a usted, ¿qué es el pueblo del Señor? ¿O qué es la iglesia? ¿Qué me respondería usted? El cuerpo de Cristo. ¿Pero qué más? ¿Por qué es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué cómo? La esposa. ¿Y ahí cómo se transformó la iglesia en la esposa de Cristo? Y, muy bien, nos escogió. ¿Y qué hace con nosotros al escogernos? Nos santifica. Y ahí está la particularidad. ¿Se acuerdan lo que significa santificar? Apartar. Tiene dos significados grandes, pero el más común es apartar. O sea, la iglesia es un grupo de personas o un pueblo que fue apartado para propósitos particulares. Y esa iglesia se manifiesta, se ha dicho, iglesia universal e iglesia, vamos a decir, visible. La iglesia universal es todos los creyentes que están ahí. Y cristianos que nosotros no vamos a conocer lo más probable nunca, hasta que estemos con el Señor. Pero se manifiesta en una iglesia local. O sea, la iglesia local, le voy a leer alguna definición, mire esa definición, el pueblo de Dios es una unidad de personas, y esto es lo importante, santificadas, o sea, apartadas para un propósito, a quienes se les ha confiado, ¿qué cosa? La verdad. ¿Se acuerdan? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esta unidad de personas se manifiesta en una iglesia universal y particularmente en una iglesia local. O sea, esta pequeña iglesia local es una manifestación de la iglesia universal invisible. ¿Ya? Por lo tanto, si lo entendemos así, algo nos debería indicar entonces que la membresía de la iglesia, o sea, participar activamente de una iglesia,
y comprometidamente de una iglesia, no debería ser algo opcional para un cristiano. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor ha apartado para sí. Por eso le hacía la pregunta de qué venimos a adorar. ¿Cómo adorar a Dios? Y Dios ha dejado reglas cómo ha de ser adorado y todo tiene un orden. Por ende, no podemos llegar y rechazar la membresía de una iglesia local. Como les decía, el gran problema de hoy es que muchos cristianos dicen, no, yo puedo hacer esto fuera de la iglesia. Y todos hemos conocido, y quizás algunos de aquí pasó por una experiencia donde salió dañado de una iglesia y estuvo tiempo fuera de la iglesia, y usted podía incluso, y yo conozco personas así que se mantienen orando, se mantienen leyendo la palabra y pueden estar años así. Y no son personas que se van al mundo, que se dedican al carrete, no, mantienen una vida ordenada. Y creen que eso es suficiente. Pero no es suficiente. El Señor ha dejado una iglesia y ha mostrado en su Escritura que lo que Él desea es que sus hijos se unan a iglesias locales, comprometidamente. ¿Ya? Recuerde siempre que puede ir haciendo preguntas y comentarios. ¿Por qué? Vamos a explorar primero dos razones de por qué los cristianos pueden rechazar la membresía. Excusas que yo creo que todos hemos escuchado aquí. Número 1, ahí se ve chiquitito, pero el rechazo a la rendición de cuentas. Esto es importante. Parte, y vamos a ver dentro de los deberes de la membresía, es rendirse cuentas unos a otros. Estar preocupados y ocupados de la vida del otro. Y eso a mucha gente, y a la mayoría de la gente, no le gusta. Va en contra de lo que entienden como libertad. Si usted cree que por ser cristiano y nuestro concepto de cosmovisión de la libertad, usted tiene la libertad absoluta de su vida, hacer lo que usted quiera, cuando usted se compromete con una iglesia local, no es así. ¿Ya? Nosotros no tenemos los conceptos de libertad del mundo. ¿Ya? Entonces, una excusa que dan las personas es, no quiero estar en un lugar donde me dicen, oye hermano, ¿sabe que el otro día lo vi o lo escuché decir tal cosa? O ¿sabe que he visto que usted tiene un comportamiento particular con su hijo que no me gusta y que me llama la atención porque quizás puede estar fuera de lo bíblico? A la gente no le gusta que la corrijan. Y eso a muchas personas le hace rechazar las membresías de la iglesia. Y lo otro es un rechazo al compromiso, que es muy común hoy día. Y esto pasa, hermano, por este evangelicalismo moderno, donde las iglesias se transformaron en lugares de consumo. O sea, yo voy a la iglesia que más me gusta, la que tiene la música que a mí me gusta, la que tiene las predicaciones que a mí me gustan y me hacen sentir, la donde yo soy como servido y bien servido. Pero muchos cristianos hoy día no están pensando en la iglesia como un lugar donde ir a servir, donde preocuparte de la vida de otra persona, donde ponerte a disposición, como dice la Escritura, para someterse los unos a los otros. Y eso es un problema moderno, donde la iglesia se transforma en un lugar de consumo. Y como es un lugar de consumo, ¿qué hace usted cuando ya no le gusta el pan de la panadería de la esquina? Se cambia de panadería. Y esa es la mentalidad moderna. Si no me gusta mi iglesia, me cambio de iglesia. Total, voy a otra. O puedo ir a dos. Yo conocí gente que va a dos. Como que un domingo a una, un domingo a otra. O conocí en alguna época como que iban a un grupo de jóvenes, pero el culto general a otra iglesia. En los jóvenes se da mucho. Son conductas que son desordenadas. Si yo me comprometo con mi iglesia local, yo voy a las reuniones de mi iglesia local, ahí sirvo, ahí pongo mis recursos, pongo mi tiempo y pongo mi preocupación por los demás. ¿Ya? Ahora, razones, y ahora vamos a explorar razones bíblicas de por qué entendemos como algo, repito, bíblico, una membresía en la iglesia. Permiso, voy a tomar agüita. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta ahora. ¿Nada? Avanzamos entonces. Voy a dejar eso destapadito. Razones para unirse a una iglesia. Esto, hermanos, son alrededor de, si no me equivoco, 6 puntos. Vamos a ir explorando estos 6 puntos y hay varios subpuntos en algunos, así que voy a ir tomando notas, sacando fotitos, si gusta. ¿Ya? Dígame. ¿Aquí también hacen las relaciones que la membresía es lo mismo que asistir a una iglesia? No. ¿O se va a explicar en estos puntos? Vamos a explicar la diferencia. Vamos a explicar la diferencia. Mire, primer punto. La membresía de la iglesia se presupone en el Nuevo Testamento, o sea, se da por obvio. ¿Ya? Cuando usted lee el Nuevo Testamento, es como que yo por obviedad entiendo que hay miembros de una iglesia. Esto es importante. Quizás el concepto membresía de la iglesia no lo va a encontrar en la escritura textual. Pero nosotros tampoco encontramos el concepto de Trinidad y vemos a todas luces que la Trinidad es bíblica. Con la membresía pasa similar. ¿Ya? Ponga atención a esta idea. La iglesia no es un club social ni de voluntarios libres de entrar y salir a su antojo. ¿Ya?
Quienes piensen así quizás quizás duden de que la membresía de la iglesia es algo que la Biblia exige, pero en el Nuevo Testamento, como pone el título, se presupone que los miembros son miembros de iglesias locales. ¿Ya? Y esto lo entendemos por varias cosas. Y ojo con esto, a lo que apuntaba Cristian. Como la Biblia se va refiriendo al concepto de la iglesia, nosotros entendemos que no son solo asistentes a un lugar, que hay compromiso de ese lugar. Número 1, y ahí está, o letra A, el lenguaje que ocupa la Escritura para referirse a las personas de una iglesia. Fíjese, ahí yo tengo una cita, puede ir anotándolas, puede ir buscándolas, las voy a ir leyendo yo porque tenemos muchas citas bíblicas hoy día, ¿ya? Entonces, para no ir atrasándonos. Primera de Juan 4:20, dice así. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Efesios 4, del 5 al 6, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Históricamente, hermano, históricamente, desde que la iglesia es iglesia, ¿cómo nos hemos dicho entre nosotros? Hermanos. Yo le pregunto, ¿usted escogió a su familia? No. Nos tocó la familia que nos tocó. Le guste o no le guste. Todos tienen un primo, un tío cacho, algo que no les cae tan bien, pero le tocó y tiene que amarlo. Porque es su familia. Fíjese que el lenguaje que ocupa la Escritura y el lenguaje que el Espíritu Santo revela a los escritores del Nuevo Testamento es un lenguaje familiar. Es un lenguaje, ¿por qué? Y aquí está lo importante, se une con nuestra teología, usted no escogió a Dios. Dios lo escogió a usted. Dios lo tomó y lo puso en una familia, lo adoptó. Por ende, el lenguaje que usa la Escritura es un lenguaje inmediatamente que nos pone en esta posición de yo fui unido a un lugar, no porque yo decidí, el Señor decidió por mí. Me adoptó y a una familia, aunque usted lo quiera, no se puede renunciar. No se puede renunciar. Yo tengo unos tíos que se hablaron por 3 años, siguen siendo hermanos, pueden hacer lo que quieran, pero siguen teniendo los mismos genes, el mismo ADN, y eso es lo importante. Usted puede pelearse con su hermano y alejarse y no hablarse en 3 años, y sigue teniendo el mismo espíritu. No puede renunciar. Usted, porque usted quiera, no puede renunciar. El Señor jamás lo va a dejar renunciar a su salvación. No se puede. Es igual que una familia, fíjese. Es el mismo lenguaje que ocupa la Escritura. En una cita de un autor que se llama Michael Orton, esto es una cita de Twitter, pero es buena. Dice, es buena la cita. Dice, una iglesia no es un grupo de amigos que has elegido. Es un grupo de hermanos y hermanas que Dios eligió para ti. Claro, nosotros tenemos esta como falsa sensación de escoger al cuerpo de Cristo porque nosotros elegimos la iglesia local a la que vamos y en eso tenemos libertad. Pero el Señor ha elegido a este grupo local. Entonces, el Señor escogió su iglesia, básicamente. Lo unió a una iglesia universal en que usted no tiene decisión. Letra B. Es parte del proceso orgánico de salvación que muestra la Escritura. Miren. En Hechos 2, que nosotros pasamos este pasaje cuando estudiamos Hechos, verso 41 al 42, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, con el partimiento del pan y las oraciones. Fíjese que aquí hay un proceso orgánico de salvación en ese texto. Número 1 está la fe. Alguien debe predicarle para que haya fe. ¿Quién le predicó? Los miembros de la primera iglesia, esta incipiente iglesia de 120. Después, ¿qué hay después de la manifestación de fe, según el texto? El bautismo. ¿Dónde se bautiza usted? En una iglesia local. Y número 3, luego, ¿qué pasa? Ahí se comparten actividades, dice, compartían el pan y oraciones y comunión unos con otros. ¿Y esa actividad dónde se da? En la iglesia. Fíjese que el proceso natural de los salvos de Hechos, capítulo 2, verso 41 al 42, el proceso natural se da dentro de una iglesia. Ni un cristiano puede practicar estas cosas fuera de la iglesia. Un cristiano no se puede bautizar a sí mismo. No puede orar por otra persona si no tiene a otra persona por la que orar. Y no debería practicar, bueno, es antibíblico practicar la cena solo. La cena es un acto comunitario que está instaurado para que los pastores la sirvan, digamos, vamos a decirlo.
Nada de los ejercicios de una iglesia se pueden hacer fuera de la comunión de una iglesia. Y número 3, ¿está ahí? Las cartas escritas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito bajo el supuesto de que los cristianos pertenecían a iglesias locales. La mayoría de las cartas fueron escritas a iglesias locales. Y las que no fueron escritas a pastores para que sepan cómo dirigir sus iglesias locales. Tito, Timoteo. ¿Qué cartas nosotros no encontramos que son dirigidas a una iglesia local o a un pastor local? Lucas, Hechos. Pero si usted ve el avance de cómo se da Hechos, usted entiende que en Hechos hay una iglesia local. Y hay iglesias locales que se van fundando. Entonces, aunque no esté dirigida a una iglesia local, es de las cartas que más evidencia nos da de la plantación de iglesias y la construcción de iglesias locales. Por ende, el cómo a quienes escribieron las cartas del Nuevo Testamento, fíjense, los apóstoles no escriben, y lo estamos viendo ahora, incluso en cartas que están dentro de cartas, en las 7 cartas a la iglesia de Apocalipsis. Se presupone que hay iglesias locales. No se dirigen a un cristiano particular, se dirigen a la iglesia del local. Y si el cristiano quiere saber la doctrina de los apóstoles, ¿dónde tendría que estar? En la iglesia del lugar. Por eso decimos que se presupone. Miren, 1 de Timoteo 3, 14 al 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, por si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la carta para Timoteo no era solo para Timoteo. Colosenses 4:16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea, y que la Odisea la leáis también vosotros. Las cartas se escribían para circulación. De hecho, cuando se conforma el canon, uno de los parámetros para conformar el canon es que las cartas que se escogían eran de circulación, vamos a decirlo, universal. Hay cartas de Pablo que no quedaron en el canon porque no eran de circulación universal. Fíjese, el Nuevo Testamento que nosotros tenemos está pensado en iglesias locales y que se sirva para una iglesia universal. Lo que les decía en la predicación de la semana pasada, las cartas que están dentro de Apocalipsis a las 7 iglesias no se ocultaban de las otras iglesias. Se exponían estas iglesias frente a las demás iglesias. Entonces, primer punto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, la membresía de la iglesia es algo que se presupone en el Nuevo Testamento, que se da por hecho que los cristianos están dentro de iglesias locales. Punto número 2. La membresía de la iglesia es una evidencia del nuevo nacimiento. Esto es probidad. Ahí está el texto de Hechos 41 al 42, que leímos recién. ¿Qué pasaba cuando los cristianos se convertían? Se unían a iglesias, se bautizaban en la iglesia y pertenecían a una iglesia donde practicaban la cena del Señor, la comunión y la oración. Y Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjese que en la Escritura se le da una importancia, valga la redundancia, bien importante a la iglesia como tal. Hacer el bien a todos, pero en especial ¿a quiénes? A los de la familia de la fe, a los hermanos. ¿La iglesia está llamada a hacer misericordia? Sí. ¿Pero a quién la iglesia le pone dónde tienes que priorizar tu misericordia? Es la necesidad de la iglesia local. Lo vamos a ver más adelante, pero la principal responsabilidad y la única responsabilidad financiera que tiene la iglesia bíblicamente está en la iglesia local. Todo pasa en la iglesia local y a los hermanos se les pide en el Nuevo Testamento y en el lenguaje todo el tiempo de que le den la importancia correcta a esto. Y el Señor lo empieza a preparar en los evangelios. Te busca tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está la gente que hace la voluntad del Padre? En la iglesia. La promesa a Pedro: pero Señor, nosotros hemos dejado mucho por ti. Cuando está el dilema del joven rico. ¿Y el Señor qué les promete? Que se les va a devolver. Madres, hermanos. Y eso no tiene que ver con qué, con la iglesia misma, con el cuerpo del Señor. Fíjese que se eleva el lazo de la iglesia por el lazo familiar en la Escritura. Y eso es importante. Para nosotros quizás no lo vemos tan
como tan explícitamente. Pero, y lo repito, en países donde hay persecución, hermano, esto es muy importante para los hermanos, porque los echan de sus casas y adhieres a una nueva familia que es la iglesia y punto. Yo recuerdo, a mi bisabuela, yo alcancé a conocerla y me contaba, y se convirtió en el 1913, menos, por ahí. Y ella la echaron de su casa. Tenía como 12, 13 años. Y porque este país era católico, la echaron de su casa. Eso en nuestra realidad quizás nosotros no tenemos que renunciar a nuestras familias por ser cristianos. Pero en realidad es donde hay persecución, y en este mismo país pasó en muchos años de nuestra historia, los cristianos tenían que decidir o la iglesia o mi familia. ¿Y qué se ponía por sobreestima? La familia que es la iglesia, la familia de la fe. Entonces entendemos que quien está o quien ha tenido un nuevo nacimiento, quien es un cristiano, ¿a quién ama? Según el texto que leímos, a los hermanos. Es una evidencia del nuevo nacimiento. La hermana lo decía, la iglesia es la esposa de Cristo. Y este ejemplo se ha dado muchas veces, pero ni uno de nosotros iría a un lugar donde la esposa es despreciada. Si a mí me invitan a un lugar, Seba, te invito a tal lugar, pero podéis venir sin la Lili, yo no voy. Es mi esposa. Usted no puede no amar a la esposa de Cristo. Y de hecho, al cuerpo de Cristo al mismo tiempo. Es como que usted mirara a su esposa y le dijera, me encanta tu cabeza. El cuerpo abajo no me gusta nada. Pues Cristo es la cabeza de la iglesia, es como, me gusta Cristo, pero el cuerpo de Cristo no me gusta. No es condescendiente con el lenguaje que la Escritura nos va mostrando. Número 4, 3, ahí está. La membresía es esencial para la santificación. O sea, la unión de los cristianos tiene un sentido de propósito en la productividad y en la funcionalidad del cuerpo de Cristo. No es cualquier cosa. Y por eso y aquí entramos a ver que hay evidencias de por qué nos vamos a una iglesia sin ser miembros de una iglesia. Primera de Corintios 12, del 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio el deber de un mismo espíritu. O sea, según este texto, todos somos un solo cuerpo. Y aquí, si bien entendemos que esto tiene una realidad en la Iglesia Universal, esta carta está escrita a la Iglesia de Corinto. Se le está diciendo a la Iglesia de Corinto, ustedes son un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque recordemos que esta iglesia funcionaba como células independientes. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Pablo está corrigiendo esa conducta. No. Ustedes son un solo cuerpo que deben funcionar en cohesión. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjese, Pablo, el autor de Hebreos, le está diciendo a los cristianos, exhórtense unos a otros. Es importante que lo hagan. Fíjese, yo no puedo en una iglesia, aunque quizás bíblicamente pudiera tener el permiso, yo no puedo participar de una iglesia en la que yo voy poco, no soy miembro comprometido, voy cuando quiero, a veces voy a otra iglesia, y de repente veo algo que no me gusta, y voy y me paro y voy a exhortar al hermano. Suena a Barça. El buen chileno suena a Barça. ¿Qué yo necesito para la confianza de la exhortación? Confianza. Y la confianza se da en el tiempo. Y para el tiempo necesito comunión. Y para la comunión necesito compartir con mis hermanos. Se va entendiendo, es decir, como utilizar esta palabra como de perogrullo, que para las cosas que nos exige hacer entre nosotros la Biblia, se necesita que seamos miembros comprometidos de una iglesia. Yo no puedo ir a exhortar a cualquier cristiano por ahí. No tengo esa autoridad. Si viene mi hermano, no lo conozco, no conozco su vida. No voy a corregir una conducta si yo lo veo una vez a las 1000 y no sé si es una conducta permanente o el hermano se equivocó esta vez nomás. ¿Se entiende? Que un cristiano pueda funcionar y agradar a Dios separado del cuerpo de Cristo es un error que solo muestra el poco afecto que la gente suele tener en las iglesias locales. No se puede. La iglesia es un cuerpo, es una sola cosa y no se puede funcionar. Y de hecho los textos lo dicen en Corintios también. ¿Qué hace el brazo funcionando solo? ¿Qué hace la mano funcionando sola? No puede. Tienes que, y si damos ese ejemplo ya podemos irnos muy al extremo y la mano no puede andar cambiándose de cuerpo a cada rato. Con esto no significa que los cristianos no pueden cambiarse de iglesias locales, pero no son procesos que uno debería de desear, esperar o decir, no tengo poco afecto, así que yo me voy. No funciona así.
Número 4. La membresía es esencial para amar a Cristo. Le decía adelante. Pero ¿podemos amar a Cristo sin amar lo que Cristo ama? Es raro. Lo mismo, volvamos al lenguaje de parejas. Como que yo le dijera a mi esposa, te amo a ti, pero me carga todo lo que tú haces y amas y te gusta. Poco lo hubiese conquistado así. Imagínense usted, su esposa lo hubiese conquistado así. Me gustas tú, pero todo lo que a ti te gusta y te gusta hacer y amas, y no, ojalá no hicieras nada de eso. No suena como un lenguaje de amor. Dice Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo entregó su propia vida, se expuso a la humillación por parte de seres humanos por amar, porque decidió amar un cuerpo de pecadores y transformarlo en su iglesia. Y a veces nosotros decidimos eso que Cristo amó con todo su ser, despreciarlo. No es coherente con decir yo amo a Cristo. No es coherente. Menos si yo entiendo que la iglesia está para manifestar a Cristo. Número 5. La membresía es esencial para la obediencia. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, ¿para qué la membresía? Según este texto, para ayudarnos a obedecer al Señor. Pues si para eso es la exhortación, para sacar a mi hermano de una conducta peligrosa o pecaminosa y llevarlo al correcto comportamiento. O sea, usted necesita la iglesia para vivir en santidad. Vamos a explorar ese punto más adelante, pero la membresía de la iglesia entonces es esencial para esto. Recuerden nuestros compromisos como miembros de esta iglesia. En este documento que nosotros leemos cuando hay un miembro nuevo, ahí dice, y nos comprometemos a exhortarnos, a someternos a la disciplina de la iglesia, porque es importante para la vida del creyente. Lo vimos justo en la predicación de la semana pasada, pero una iglesia que se había perdido y se le llamaba a tomar ejemplo de los buenos cristianos. Y un poco la predicación trataba de eso, de no andar solos por la vida. Y el cristianismo, fíjese, el cristiano no es algo solo. El cristianismo es algo que se vive en comunidad. Aunque le suene medio comunacho, se vive así. Pero no es socialismo ni es comunismo, es otra cosa. Pero es algo para vivirse en comunidad. No es para que usted esté solo viviendo el cristianismo, porque si usted está solo viviendo el cristianismo, cuando se tropiece no va a haber nadie que lo ayude a levantarse. Ese es el gran problema. Y seguramente, y lo que sabemos, es que en este camino vamos a tropezar algunas veces. Necesitamos la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y los miembros del cuerpo necesitan los otros miembros. Aunque el corazón sea el miembro quizás de los más importantes del cuerpo, necesita las venas para hacer circular, y si no tuviera miembros no tiene a quien enviarle sangre y tampoco sirve de nada. Los miembros se necesitan unos a otros. ¿Por qué decimos entonces, aquí 3 subpuntos sobre el punto 5, ahí se ven chiquititos, se los voy a ir leyendo. Dice, por ejemplo, en la iglesia obedecemos a los ancianos. Usted no puede aplicar la ordenanza bíblica de Hebreos 13:17 de obedecer a sus ancianos si no se compromete en una iglesia local. ¿Por qué? Porque si usted no está comprometido en una iglesia local, ese anciano no es anciano. Así de simple. En la iglesia participamos apropiadamente de la cena del Señor. Eso está en 1 Corintios 10:17. Usted no puede participar de la cena del Señor si no está en una iglesia. No puede. Y de hecho, dentro de esto que se llama como el cerco de la cena, que es las normas que más o menos la iglesia hemos entendido para decir quiénes pueden y no pueden. Nuestra iglesia tiene un cerco claro. Quienes no están bautizados, quienes no son creyentes, no participan de la cena. Hay iglesias que son mucho más estrictas, que el que no es miembro de esta iglesia no participa porque yo no conozco su vida afuera. La cena del Señor es algo que requiere que tú participes de una iglesia. Al menos fuiste bautizado en una iglesia para nosotros. Y eres creyente y das testimonio de fe. Fíjese. Y punto 3, en este subpunto, en la iglesia adoramos corporativamente. Y eso está en Colosenses 3:16. Usted no puede participar de la adoración corporativa como manda la iglesia, manda la Escritura, si usted no tiene una corporación de hermanos. ¿Por qué? Porque algunos se excusan en eso, pero es que yo tengo mi familia y con mi familia adoramos.
pero te estás perdiendo del resto de la iglesia. El resto de la iglesia. Y número 6, al final en este primer punto, la membresía de la iglesia es esencial para la rendición de cuentas. Y este es el punto. Hermano, nosotros nos hemos comprometido a rendirnos cuentas los unos a los otros cuando nos hacemos parte de esta iglesia. Ser miembro de una iglesia no es solo poner nuestros nombres y nuestros datos en una lista, sino que es un compromiso serio con hacer de una iglesia local nuestro hogar de fe. Eso es una membresía. En el centro mismo de este compromiso está lo que llamamos la rendición de cuentas, donde nos sometemos los unos a los otros. Dentro de la iglesia nosotros servimos, amamos y cuidamos a otros miembros y esperamos ser servidos, cuidados y amados. Entonces, cuando usted es miembro de esta iglesia, se le va a preguntar por qué está faltando a los cultos. Porque tiene que rendir cuentas. Usted se comprometió a la asistencia de la reunión, no solo del domingo, de los jueves también. Se comprometió a las actividades de la iglesia. Le podemos preguntar, bueno, ¿por qué usted nunca viene al evangelismo? Podemos hacer esa pregunta, porque usted se sometió a rendir cuentas de su vida y también a pedir cuentas de otra vida. Y a usted eso le puede sonar invasivo, pero es lo mejor. Es lo mejor, hermano. Ser observados por otros, porque en el secreto, en la oscuridad de nuestra vida, ahí es donde se da a luz el pecado. Es mejor tener una vida expuesta frente a otros, que otros me ayuden a conducirme en esta vida. Entonces, ser parte de una iglesia es ser parte de lo que Cristo fundó. Mateo 16, 18. Por lo mismo, para un cristiano ser miembro de una iglesia no debería ser opcional. No debería ser algo que yo puedo... ¿Sabe que yo voy a venir a esta iglesia? Pero no quiero ser miembro de la iglesia. Entonces no me comprometo con nadie aquí, ni nadie está comprometido conmigo. Así no es como en la Biblia se va viendo que se da la vida del cristiano dentro de la iglesia. No es así. Si alguien cree que es así, está pasándose un montón de textos, pasándolos por alto. La Biblia muestra que hay cristianos comprometidos en iglesias locales, que se someten a pastores locales, que reciben cartas locales, que participan de la cena que se ejercía de manera local, en la comunión de los cristianos que se ejercía de manera local, en las oraciones que se hacían de manera local. Fíjese que hay una carta que es de, perdón, creo que está mal dicho el nombre, es como Pragiano a Tito. Y no es algo cristiano, es de un general romano a otro general romano. Es una carta que es de los documentos romanos que existen como evidencia histórica de la persecución de la iglesia en el primer siglo. Y este general, Pragiano, no me acuerdo el nombre, pero sí, pero de hecho esta carta está en internet, la puede buscar. Hay listas de cristianos, porque como los cristianos pertenecían a iglesias locales y los podías seguir, podías tú como romano hacer una lista de los hermanos que participaban de las iglesias locales. No andaban saltando de un lado para otro. Hasta los romanos los podían identificar. Eran de este lugar, pertenecían a esta iglesia. Desde ese tiempo nosotros entendemos la membresía. ¿Por qué? Porque es bíblica. Cuando se está escribiendo lo que nosotros entendemos como bíblico, se estaba practicando. ¿Ya? ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta? Cristian. Me sale una duda con el punto 3, porque no sé si entendí mal lo que mencionaba. ¿Ya? Pero igual me chocó el hecho de que, por ejemplo, una persona externa no puede venir a hacer una corrección. Por ejemplo, lo veo en Pablo cuando escribe las cartas de Gálatas, cuando dejaron el Evangelio algo evidentemente peligroso. O también, por ejemplo, con la corrección hacia Filipenses, o también cuando habla directamente hacia la... No me acuerdo el nombre bien, pero le dice, hermano, dirige a Evodia, creo, y así. Asiente. Y les dice, por favor, corrígelas porque está en un desamor. Entonces, en realidad, o en una desunión de la iglesia. Entonces, en eso igual veo que otras iglesias, otros hermanos, que claramente, sabiendo una situación que es peligrosa, de igual manera pueden exhortar. Pero no sé a qué estaba esa exhortación. Lo que yo estoy diciendo tiene que ver con laicos. Tú como laico común, no puedes visitar, no tendría sentido, quiero Claudito, que tú vayas a otra iglesia y de repente empiezas a corregirla. Bueno, es poco ordenado. Pero al mismo tiempo tenemos que entender la autoridad de Pablo. Pablo es un apóstol, él tiene autoridad apostólica sobre todas las iglesias. Y segundo, él sí sabe el andar de las iglesias, porque sabemos por las cartas que recibía noticias de las iglesias. O sea, él estaba
de alguna manera supervisando constantemente estas plantaciones que él mismo formó. Entonces, no es solo un ajeno, y hay una autoridad diferente. Esto no significa tampoco que, por ejemplo, nosotros podamos tener un pastor invitado o un hermano de afuera que viene a predicar y no puede ser una predicación exhortativa y llamar la atención a la iglesia. ¿Por qué? Porque si el texto que toca hace eso, es el texto que tocó y confiamos que es el Señor que está hablando, no es el pastor particular. Ahí están las diferencias. Claudito. Era el tema que tocaste, que el Pablo es distinto, no podemos comparar a Pablo, Juan o cualquiera de los otros porque tienen autoridad apostólica. Claro. Y ya no existe, y en el fondo ¿Cómo que no existe? la iglesia da cuenta a sus pastores. Sí, exacto. No a otros pastores. Entonces, por ejemplo, te puede hacer una exhortación, pero tú no sabes si con amor el pastor se nota que ama a sus ovejas, que el pastor ama a su congregación y todo, y la exhortación siempre va a ser en amor. Yo viene otra persona y es más, si viniera otra persona y encarga uno de nuestros hermanos y dice, oye, espérate, yo no puedo dejar que el vecino venga a matar a mis hijos. Sí. Yo veo mi casa, Entonces sería pasar a llevar probablemente al pastor que está encima de esa persona. Lo que debería hacer esa persona es conversar con el pastor a lo mejor, Claro. para que él entienda. Ahora, esto no excluye, por ejemplo, que nosotros podemos tener amigos o familiares en la carne que son cristianos, que conocemos personalmente, sabemos su andar y hay una intimidad y una amistad, y en esta regla también de la Iglesia Universal, donde podemos, oye hermano, ¿sabes qué? Yo veo que, no sé si esto lo han tratado en tu iglesia o no, pero yo veo que tú tienes esta conducta, y quizás hacer una exhortación en la amistad con un hermano de otra congregación, pero porque lo conozco. Eso, hermano. Sí, solamente quería recordar algo breve. Una persona que no se quiere unir a una membresía de la iglesia, tú viste la figura de hermano de una persona que no quiere comprometerse con la iglesia y no quiere que nadie se comprometa con ella. Pero hay personas también que no se quieren comprometer con la iglesia, pero quieren que se comprometan con ella. Y en esos casos, esa persona no tiene derecho a exigir nada. Claro. Por más que venga, asista, pero si no se quiere comprometer con la iglesia no tiene responsabilidad bíblica con él o con ella. Sí, totalmente. No voy a agregar nada porque está bien. Hermano, el segundo punto que nosotros vamos a ver, un segundo gran punto, es, está arriba en chiquitito, los deberes de la membresía. O sea, bueno, si entendemos que es bíblica la membresía, bueno, ¿cuáles son los deberes de la membresía? Hay unos que se cruzan con lo que estábamos hablando anterior, pero los vamos a hablar de una manera. Pero ¿cuáles son los deberes de esta membresía? Ahí dice, cada cristiano tiene la responsabilidad y el privilegio de participar y compartir los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Responsabilidad, hermano. Según la Biblia, usted tiene un don espiritual. Nosotros, si bien no somos continuistas, no le estoy hablando que usted tiene un don de lengua o esas cosas, lo hemos tratado pero hay dones, siguen habiendo otros dones. Y usted lo tiene. Si es cristiano, tiene uno. Y si es cristiano y tiene uno, según la Escritura, usted tiene la responsabilidad, se le va a pedir cuentas por el don que se le dio. Lo muestran las parábolas. Entonces, no es solo, fíjese que, vuelta, al cristiano que no se quiere comprometer, como decía el hermano Luis. Bueno, si no te quieres comprometer, estás haciendo algo que la Biblia te demanda, que es comprometerte a poner tu don al servicio de otro. Perdón. Dentro de esto, los deberes de la membresía, vamos a ver 3 puntos grandes. Y estos puntos van a tener algunos subpuntos, ¿ya? Esos 3 puntos grandes son la unidad, o sea, ¿cuáles son los deberes de el miembro? Es la unidad, la santidad y la verdad. Bajo esos tres conceptos vamos a ver los deberes de la membresía. Perdón, que se me perdió aquí. Ahí está. No, ahí. Más arriba. Acá. Ahí. Oh, ¿cómo va a estar tan ciego? Aquí está, jaja. Lo pasaba por ahí, perdón. Mire, vamos a lo primero. Unidad. Y ahí hay algunos subpuntos que vamos a ir viendo. La unidad está arraigada en la vida espiritual de Dios en Cristo Jesús. Entendiéndolo así, a los cristianos no se les manda a crear una unidad, sino que esta unidad existe previamente ya. Sino que se les manda entonces a preservar esta unidad que se les fue dada. ¿Se acuerdan la oración de Cristo en Juan 17,
en el huerto de Getsemaní, el Señor habla de una unidad de Él en el Padre, así como nosotros en Él. La unidad de la iglesia no la formó la iglesia. Hablábamos, la iglesia es un grupo, es el pueblo de Dios que fue apartado, que fue santificado. ¿Y cómo fue santificado? Por el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo se imputa ese sacrificio de Cristo en nosotros? A través de la obra del Espíritu en nosotros. Por ende, la unidad de la iglesia, ¿bajo qué persona de la Trinidad está dada? La segunda y la tercera. Obran en conjunto. Por ende, la unidad de la iglesia ya existe. Porque es la obra divina de salvación. Lo que se nos manda a nosotros en la unidad es a cuidar esa unidad que se nos dio. Entonces, cuando usted rompe relaciones con un cristiano, no está afectando cualquier clase de unidad mundana. Está afectando la unidad, lo que llama la Biblia, la unidad del Espíritu. Efesios 4, del 2 al 6 dice, vamos a ver. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjese que el lenguaje de Pablo en Efesios es que esta unidad ya existe y se les manda a cuidar esa unidad. Si yo desprecio a mi hermano, desprecio la obra de Dios en ese hermano también. En Judas, de hecho, esto a mí me pegó mucho, le di vuelta a esta idea, por eso lo quería agregar este texto. Cuando estudiamos Judas, en Talagante también vemos un pasaje. Judas 1, 18 al 19 dice, en el postrer tiempo, hemos estudiado escatología, el postrer tiempo es este. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Fíjese que, según Judas, una marca de estos falsos maestros que andaban y todo, era que causaban divisiones. La división es una marca poco cristiana, o nada cristiana, vamos a decirlo así, mejor, especificando. Yo doy este dato, pero la otra vez en Chile estaba el dato de que el 70% de las iglesias nace por división de una iglesia. Lo que nosotros hemos hecho de plantar una iglesia es una anomalía en la iglesia chilena. Es terrible. Es terrible si pensamos que el mandato de la Escritura es aguardar una unidad y nosotros como Iglesia Nacional nos comportamos en desunidad y dividiendo iglesias. Es terrible porque significa que hay un mandato superior a la Iglesia Universal de Cristo que lamentablemente como Iglesia chilena, si nos hacemos cargo de nosotros como país, no estamos llevando a cabo bien. Estamos pecando. Ahora, ¿entiende por qué el espíritu de división dentro de una iglesia es tan peligroso? En Judas se pone como burladores. Hermano, hay que cuidar lo que tenemos. Nosotros tenemos y nos gusta, a mí me gusta mi iglesia, me gusta esta iglesia. Yo creo que a todos ustedes está aquí y le gusta su iglesia. Esto hay que cuidarlo. Y de nosotros responsabilidad como miembros de una iglesia, cuidar esta unidad. Si a usted le gusta la unidad y el compañerismo que existe en la iglesia, es su deber cuidarlo. Vamos a hablar de algunos, pero los principales enemigos de esta unidad en la iglesia. Algunos, bueno, al tiro, ¿qué son? La falta de perdón y el orgullo. Son los, hermano, si su hermano peca contra usted, perdone. Deje su orgullo de lado y perdone. Porque si usted guarda rencor, eso en un momento va a dar un fruto. En un momento va a dar un fruto. Y ese fruto no es otra cosa que la división, que las fracturas dentro de la iglesia. Hay iglesias, y yo estaba en una iglesia donde tú no puedes poner a dos hermanos a servir porque sabes que se llevan mal. Eso no es de cristiano. No es de cristiano. O yo estuve en una iglesia con más de un pastor. Y habían hermanos que le hacían más caso a un pastor que al otro. ¿Por qué se les gustaba más? Eso es divisiones. Eso es provocar divisiones en la iglesia. 3 puntos claves para unidad que podemos ver. Uno es ser activos y fieles en la asistencia. Si usted quiere mantener la unidad de la iglesia, participe de la iglesia.
sea activo y fiel en esta iglesia. Lo necesitamos. Si la Biblia me está diciendo que yo necesito, que todos tenemos dones para participar del cuerpo de Cristo, usted es necesario en la iglesia. Se le necesita. Nuestro propio crecimiento y madurez, hermano, está interconectado al crecimiento y la madurez de otros cristianos. Yo no crezco solo en la vida cristiana. No hay nadie dentro del cuerpo de Cristo que pueda ser descartado. Usted no es descartable de esta iglesia. Lo necesitamos. Si algún miembro de la iglesia es descartado, según la Escritura, esto afecta al cuerpo de Cristo. Usted puede decir, pero es que mi rol en la iglesia es muy menor. Pero es necesario. Es necesario. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como habíamos dicho, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Somos necesarios los unos para los otros. Otro aspecto importante de la unidad, para mantener la unidad, el servicio mutuo. Es necesario que usted sirva en la iglesia local. Sus hermanos lo necesitan. El servicio necesita sus dones, pero también, en un punto de vista humano, se necesita su talento, su habilidad natural. Se necesita, son de bendición. Romanos 12, del 3 al 8, vamos a leer este texto, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, fíjese, miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía se conforma en la medida de la fe, si el de servicio en servir, si el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Se necesitan los dones espirituales de la iglesia. Fíjese, y me gusta el lenguaje que Pablo, somos miembros los unos de los otros. Usted es parte de mi familia de fe. Tiene un vínculo, y esto es lo interesante del vínculo de la fe, que es más alto que el vínculo que yo tengo con mis tíos, con mis primos. De hecho, el vínculo de la iglesia es tan importante que cuando el Señor venga, el vínculo con mi esposa se corta, pero mi hermandad con mi esposa no es cortada. Sigue siendo mi hermana en Cristo por la eternidad, no así mi esposa. Fíjese lo imperecedero de este vínculo que nosotros tenemos. ¿Por qué es imperecedero? Porque está dado por la obra de Cristo, que es eterna. Y por la obra del Espíritu en nosotros, que también es eterna. Por ende, esta unidad nosotros tenemos que preservarla. Filipenses 2, del 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Usted, la iglesia, no se salva solo. Tiene que mirar a su hermano con misericordia, con compasión, y si ve que se está quedando atrás, ayudarlo. Otros aspectos, por ejemplo, del servicio cristiano. Primera de Corintios, usted lee del 12, del 24 al 26, ahí tiene el cuidar. Cuidar de otros hermanos es un deber de los miembros para mantener la unidad. Santiago 5:16, tiene que orar por los miembros de su iglesia. Es parte de mantener la unidad de la iglesia, orar los unos por los otros. Yo no conozco su vida personal, pero si usted no lo hace, es una buena costumbre en su tiempo personal de oración, orar por la iglesia, orar por los miembros, por las peticiones que se dejan en el grupo de WhatsApp. Si bien no todos respondemos, pero guárdela en su mente, anótela en una libretita, ore por ellas. Es parte de lo que el Señor nos manda para guardar esta unidad. Y algo muy importante, Efesios 5:21, para mantener la unidad es someterse los unos a los otros. Si bien hay un orden en la iglesia donde nosotros nos sometemos primero a nuestros oficiales, si los diáconos nos piden algo, en lo que están a cargo nosotros hacemos caso, porque nos están pidiendo algo. Si el pastor nos manda algo, el pastor es la autoridad de la iglesia, pero también hay un sometimiento los unos a los otros. Usted no tiene solo que someterse al pastor o a los diáconos, tiene que someterse a su hermano, y su hermano someterse a sí. Eso, fíjese que la actitud cristiana es muy diferente a la actitud del mundo, donde todos quieren ser caciques. Afuera todos quieren liderar y se habla de este lenguaje
casi como que hoy día eres un fracasado en mi generación si no tienes hasta tu propio emprendimiento y eres líder de algo y estáis generando criptomonedas y tenéis que ser como líder de algo y capaz de algo, y la iglesia es otra cosa. La iglesia, no, aquí ven y sométete a otro. Deja tu orgullo de lado. Mira el ejemplo del Señor, que se puso una toalla, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos, siendo el Señor de señores. Ese es nuestro ejemplo en Cristo. Otro aspecto dentro de esta unidad, amarse y honrarse mutuamente, hermano. Ahí hay muchos pasajes escritos, vamos a leer algunos. Pero la unidad, hermano, como les decía, no puede darse por sentada. Bueno, el Señor dejó la unidad y ahí quedó. Hay que cuidarla. Es un mandato. 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué usted le perdona, o los que ya criaron le perdonaron tantas equivocaciones a sus hijos? Porque los aman. No al primer condoro su hijo lo mandó a vivir a la calle a los 2 años. No hizo eso. Hermano, entre nosotros es similar, hay que tener amor, hay que tener compasión entre nosotros. Mateo 5:23-24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, fíjese, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el estándar de Cristo, hermano, en cuanto a las relaciones a nivel, pone las relaciones a un nivel tan alto que incluso es superior en este texto a las actividades de la religión externa. Usted puede venir a la iglesia, traer sus mejores ofrendas, venir el mejor vestido, llegar tempranito, irse después, servir espectacular, pero si usted tiene problemas con su hermano, está mal. Y eso se transforma en lo que hizo el pueblo de Israel, cuando decía que de labios adoraba, pero su corazón estaba lejos del Señor. Si entonces, pero yo tengo un corazón cerca del Señor, lo que me cuesta es tener un corazón cerca de mi hermano. No puede tenerlo así. Así no funciona la cosa. No puedes amar a quien ves. O sea, no puedes no amar a quien ves y amar a quien no ves, según Juan. Es incongruente. Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos con los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No se ponga como juez sobre su hermano. Ojo, esto no elimina la exhortación, que ahí hay que tender el equilibrio. Pero yo no me pongo, cuando leemos estos textos, y tenemos los textos anteriores que yo leí, donde se nos llama a no tener un alto estima más allá de lo que deberíamos de tener, es que yo puedo exhortar a mi hermano, pero yo no me pongo con una actitud de súper santo frente a mi hermano. Yo te voy a enseñar lo que es santidad, porque yo sé de santidad. No se trata de eso. No es así la actitud del cristiano. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es la verdadera exhortación. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuidado con la murmuración, cuidado cómo habla de un hermano con otro hermano, aunque quizás usted pueda hacerse una intención, usted no sabe si el otro hermano pelea con el chisme. Si usted tiene un problema con su hermano, háblelo con su hermano. Y si hay algo que el hermano hace que usted le irrita, ore por ese hermano. Lo primero que ore por ese hermano. Otro aspecto, el segundo aspecto de los deberes de la membresía, la santidad. Usted tiene un deber como miembro de caminar en santidad. Y nosotros nos comprometimos en el texto que nosotros leemos como membresía. Si bien, hermano, solo la fe es un requisito para ser parte de la Iglesia Universal, no es así para ser parte de la Iglesia visible. Para ser parte del cuerpo visible es necesario una santidad visible. La iglesia invisible, hermano, que se manifiesta en una iglesia local, no tiene otra manera de reconocer a uno de los suyos que no sea por sus marcas de vida. Si aquí viene un cristiano y dice, no, pues si yo me convertí, yo me bauticé, pero nos damos cuenta que tiene una vida licenciosa, esa es marca de que arrepentimiento al menos no hay. Y como yo no conozco tu corazón, y no te voy a apartar, no te voy a echar de la iglesia, quizás ni te cerrar las puertas, lo que puedo hacer por ahora es decir, no participas de la membresía, hasta que yo no vea que tú eres un cristiano y que te comportas como cristiano.
Usted no tiene la libertad en Cristo de comportarse como usted quiera. Cuando usted se compromete en una iglesia local, como se compromete a rendirse cuentas uno a otro, cuide su santidad y puede procurar la santidad del otro, pero no es extraño ni se extrañe cuando el otro procure su santidad. Fíjese que aquí, bajo esta idea, Mateo 3:8, fíjese que cuando se llegaban a bautizar, Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. Y se llegaba gente a bautizar y de repente llegan los fariseos y se quieren bautizar. Y Juan los trata con el debido trato que daba Juan el Bautista, pero les dice enérgicamente, haced pues frutos de arrepentimiento. No basta con que te bautices, tienes que mostrar que te arrepentiste de tus pecados. Bajo esta idea, por ejemplo, los miembros deben de vivir vidas santas, estamos obligados a eso por la Biblia, pero si usted es miembro se ha comprometido a eso. Número 2, los miembros deben promover la santidad en los demás. No puede ser usted objeto de tentación para su hermano. No es coherente con la vida en santidad. Yo me cuido santidad, pero a mi hermano le hago tropezar. No tiene sentido. Hermanos, como ya hemos visto en muchos textos, estamos llamados a animar, a amonestar y orar por los demás en nuestra búsqueda de la común santidad. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos, recuerden, los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no para otra cosa. Ejemplo burdo, si va con su hermano en el auto, no le diga, pasa nomás el límite de velocidad si no pasa nada. No le haga eso a su hermano, no sea así. Ahí hay letra C. Los miembros deben participar de las ordenanzas de la iglesia. Dentro de este concepto de santidad, nosotros participamos de la cena y del bautismo. El bautismo obviamente es una marca de un compromiso en la vida de santidad porque hay un arrepentimiento de pecado y los nuevos miembros entre nosotros que han ido llegando, que no vienen de otra iglesia, que no me bautizan, se han ido bautizando, porque es un compromiso. Pero también, hermanos, en la cena. Fíjense con esto. Si la ordenanza de la cena es comunitaria, cuide su conciencia para el día que se va a practicar la cena. ¿Ha pensado en eso alguna vez? No pasa nada. Esta semana estuve muy pecador, voy a dejarla, no voy a tomar la cena. Hermano, usted se está apartando muy conscientemente de una actividad corporativa de la iglesia. Y no es bueno. No es bueno. Entonces, procure su santidad para procurar su libre conciencia, para tomar la cena en paz y participar de las obras de gracia que el Señor dejó para la iglesia en comunión. Y letra D, los miembros deben aplicar la disciplina de la iglesia. Nosotros nos hemos comprometido a la disciplina. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 al 15 dice, alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Más no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. Son textos que nosotros ocupamos para respaldar la disciplina de la iglesia. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, ¿a qué nos referimos con que debe aplicar la santidad? La disciplina, dentro de cuidar la santidad de la iglesia. No significa que usted se le va a encargar la disciplina de un hermano. Eso es otro orden. Pero si usted sorprende a un hermano en pecado, su deber es hablar con él, y si es un pecado grave, con su pastor inmediatamente. Es primordial. Y no se extrañe de repente que si este hermano, ya que usted tiene una relación, y usted lo sorprendió, y se necesita un acompañamiento del hermano, si el pastor le dice, hermano, que necesitamos que usted me acompañe todos los martes a las 8 de la tarde, vamos a ir a visitar a este hermano y vamos a hacer algo particular, horario, un discipulado particular por 3 meses. Ya que usted lo sorprendió y tiene que involucrarse en estas cosas. Si se le pide ayuda, su deber como miembro de la iglesia es participar de la santidad de otros. Por ende, su deber es participar de las actividades disciplinarias de la iglesia si se le requiere. Y fomentarlas. No va a ir a un hermano que sorprendió un pecado y decirle, oye, si tú te arrepientes, no le vamos a decirte esto a nadie. Si es un pecado grave, no puede ser así. Si usted sorprende a un hermano o una hermana, imagínense, el ejemplo más terrible que ponemos, que Claudito puso un ejemplo así la semana pasada, siendo infiel a su esposa. Oye, si tú te arrepientes, esto queda aquí. No. Eso es un pecado grave que tiene que arrepentirse, tiene que tener disciplina en el tiempo, hay que avisarle a la esposa, al pastor, hay que tomar medidas. No queda así como así, usted tiene que comprometerse a esos actos. Y, como miembro de la iglesia, y esto está de perogrullo porque ya lo hemos dicho, se compromete a recibir disciplina. Se compromete, ¿por qué? Porque la iglesia lo ama. Por ende, si usted se está comportando en pecado, tiene que vivir las consecuencias de su pecado.
se comprometió a eso. Esperemos que no pase. Y aspecto número 3, recordemos, verdad. Usted, como miembro de la iglesia, tiene el deber de comprometerse con la verdad. ¿A qué nos referimos con esto? La sana doctrina no es algo que debiera importar únicamente a los pastores y maestros de la iglesia. Como aquellos que han sido redimidos y transformados por la verdad, todos los miembros de la iglesia estamos llamados a abrazar, a confesar, a guardar y a apoyar la verdad. Se puede tomar agüita antes de leer. Efesios 4, del 13 al 16 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratega de los hombres, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, aprender la verdad de la palabra no es actividad exclusiva del pastor, de los maestros de la iglesia. Usted se tiene que comprometer con la verdad de la palabra cuando es miembro de una iglesia. No es solo el pastor de la iglesia quien tiene, por ejemplo, que entender lo que dice su confesión de fe. Claudio lo daba como ejemplo la semana pasada, si hay uno de nosotros aquí que dice un error, es esperable que usted sepa señalar ese error. Usted no puede venir a la iglesia con la esperanza de que todos los domingos se le enseñen cosas nuevas que usted no sabía. Para eso no es una predicación. Usted tiene que saber las cosas de la Escritura. Tiene que comprometerse con la verdad, amar la verdad, estudiar la verdad. Entonces, ¿qué nos referimos con esto? Y hay 4 aspectos. Los miembros deben confesar la verdad, o sea, cada miembro debe crecer y confesar la verdad del Evangelio, básico. ¿Cuál es el Evangelio? Tiene que saber decirlo. Tiene que saberlo. Pero otro aspecto importante dentro de eso es que cada miembro debe creer y confesar las verdades que se desprenden del Evangelio. ¿Qué nos referimos con esto? Usted tiene que entender qué es la deidad de Cristo, su humanidad, su impecabilidad, tiene que entender qué es su muerte, su resurrección, la ascensión, qué tiene que ver con el regreso de Cristo, las escuelas dominicales para que usted entienda, teología y la viva. Y tiene que aprenderla. No puede conformarse solo con yo soy salvo, entiendo el Evangelio y con eso estoy. Sí, está para ir al cielo, pero el Señor quiere más de eso. Quiere que crezca en conocimiento y que llegue a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Aspecto... B. Los miembros deben ser estudiantes de la verdad. Bueno, si es parte del compromiso de ser miembro, entender la verdad, bueno, yo debo comprometerme a estudiar la verdad. Y es un deseo del Señor. Juan 17:17, la oración del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es un deseo de nuestro Señor, que usted sea santificado en la palabra del Señor. Me gusta, esto estaba en el libro que estamos estudiando de Jeffrey Dawson. Voy a ir diciéndole las citas, pero me gustó mucho esta analogía que hay en el libro. Dice: todo creyente vive por fe, Romanos 1:17, y es justificado por fe, Romanos 1:5. La fe viene por oír la palabra de Cristo, Romanos 10:17. Los creyentes son santificados por fe, Hechos 26:18. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Y para que nuestra fe crezca, nuestro conocimiento de la verdad debe necesariamente crecer. Entonces, no, pero es que la vida cristiana se trata solo de fe. No, para entender la fe que usted cree, tiene que saber lo que dice la palabra donde se desprende su fe. Letra C, los miembros deben ser transmisores de la verdad. O sea, esto incluye que los miembros deben poder y deben hacerlo, que es la predicación del Evangelio en conversos. Si usted entiende que es la verdad, no puede callarse con la verdad. Usted como miembro de la iglesia se compromete a las actividades de la iglesia y debe venir a los evangelismos. Se espera eso. Se espera de ustedes. Y debe saber predicar el evangelio. Y con esto no estamos diciendo que usted debe saber
ser un gran predicador, ni pararse en la plaza y hablar, pero en la intimidad con alguien, en una conversación, usted debe saber presentar el Evangelio. Con sus palabras, no se le está pidiendo hablar como teólogo. No, eso no es un requisito bíblico. Pero entenderlo, presentarlo, es lo básico de un cristiano. Y es vital también, si los cristianos estamos hablando de la verdad, que entre ellos los cristianos tengan conversaciones espirituales. Como miembros de la iglesia, procure no hablar puras cabezas de pescado, básicamente es eso. A mí me gusta, por ejemplo, el espacio que se da entre la escuela dominical y el culto, porque a veces los hermanos se quedan conversando lo que se trató en la escuela dominical, y yo creo que eso es una sana actividad. Cuando se junten con hermanos fuera de la iglesia, que es esperable también que lo hagan, hermanos, no ocupe todo el tiempo para hablar cosas chistosas, también guarda un tiempo para hablar algo serio, y de la palabra, y edificarse, y preguntar, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué piensas de esto que se enseñó el domingo? A mí me pareció así, con su familia, hermano. Si se va en el auto para su casa, vaya conversando lo que se habló en la predicación, tenga conversaciones espirituales. Se espera de los miembros que practiquen en todo aspecto la verdad, incluso en sus conversaciones. Hablamos, por ejemplo, también de conversaciones entre ustedes, entre los miembros, entre nosotros, que incluyen, por ejemplo, la consolación, que es una actividad espiritual, 1 Tesalonicenses 4:18, como hemos dicho también muchas veces la exhortación, la amonestación, que es diferente, en Romanos 15:14, y también que incluyen siempre, en un aspecto, la edificación mutua, 1 Tesalonicenses 5:11. Y, letra D de ese aspecto, los miembros deben apoyar financieramente la verdad. El ministerio pastoral, hermano, es responsabilidad de cada miembro de la iglesia. Por ende, es la principal responsabilidad financiera de la iglesia y sus miembros. Y de hecho es la única que la Biblia nos pone, así como responsabilidad. Se parte desde aquí, hermanos, de hacerse cargo de la predicación de la verdad, del quien se dedica a ese ministerio, para afuera. ¿Es bueno que usted dé plata a misioneros? Súper bueno. ¿Es bueno que dé plata a obras de misericordia? Es súper bueno. Y de hecho, podríamos decir que hasta es esperable de un cristiano. Pero su principal compromiso y lo que la palabra le exige a usted es sustentar a su pastor. Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es el trabajo del pastor. Y por ese trabajo es justo que sea remunerado. Gálatas 6:6 dice, el que se ha enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, el compromiso con la verdad que toma la membresía no es solo hablar la verdad, estudiar la verdad, entenderla, conversarla entre ellos, también a apoyar y respaldar con sus recursos a quien el Señor ha instruido para que se dedique al ministerio que enseña la verdad. Es nuestra responsabilidad como miembros. Y deseamos, y es un deseo que ha salido en cada asamblea, ir creciendo en esto. Y ojalá que podamos tener pastores que se dediquen 100% a la obra del Señor y que no tengan que ser bivocacionales. Que el pastor tenga tiempo de hacer 2 o 3 predicaciones en la semana. Porque hacer una quita harto tiempo, y más el trabajo, y más las otras actividades pastorales. Es esperable que nuestro pastor en un momento se estrese y se canse. Le estamos exigiendo más de lo que nosotros nos exigimos muchas veces. Entonces, hermano, es un deber de la iglesia. Para concluir, esta frase final dice así, la iglesia es un lugar sagrado, de rendición de cuentas y de responsabilidades. La membresía de la iglesia es algo para tomarse en serio, la cual, lejos de ser una carga, hermano, es un privilegio. Amar y servir al cuerpo visible de Cristo es amar y servir a Cristo. Dentro de estas responsabilidades, hermano, y de los deberes que tienen los otros con nosotros, yo sé que todos aquí, quizás, o la gran mayoría, puede haber vivido malas experiencias. Pero eso no lo justifica, hermano. Por haber tenido malos pastores, usted no tiene la excusa perfecta para nunca someterse a su pastor actual.
Por haber tenido malas experiencias con hermanos en la congregación, no significa que usted ahora tiene el permiso de no amar, de cuidar y servir a sus hermanos. Y porque el hermano particular que usted no le cae tan bien, tiene una personalidad con la que usted no encaja, usted no tiene la excusa para no amarlo, servirlo, orar y preocuparse por él. Eso no son excusas. Nuestras experiencias de iglesia, que pueden no ser perfectas, y lo más probable es que no lo son, hermano. Todos de aquí quizás tienen lo que se dice como recuerdos de Vietnam, cosas que no son buenas, que son, uy, ¿cómo pasaba esto en la iglesia? Todos pudiéramos contar historias y pudiéramos hacer una tarde de anécdotas chistosas, que ahora son chistosas, pero que en su momento no fueron tan buenas, excepto, no sé, Cristian, que llegó aquí de una. No viene de privilegiado. Pero, hermano, esas malas experiencias no nos dan excusa para maltratar el cuerpo de Cristo. No son excusas para no participar del cuerpo de Cristo. Y no son excusas para menospreciar la labor de nuestro pastor. No son. Tomémonos en serio esta membresía. Y recuerde, todos los que somos miembros, que estamos aquí, somos miembros, hemos declarado más de una vez, cuando un miembro entra, una declaración de compromiso que incluye todo lo que dijimos aquí. Entonces, usted dio su palabra. Y recuerde que algo que la Escritura y que Dios condena es a quien no cumple su palabra. Oremos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo así. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, yo quería agregar, digamos, de lo que dijo usted antes, que me quedó sonando mucho, el tema de la división del cuerpo. Muchas veces, por ejemplo, nosotros, siempre podemos decir en algún momento que yo veo división en la iglesia. Pero el punto es que, ¿qué es lo que hago yo? O sea, si yo veo división, ¿qué es lo que hago? ¿Me aparto? ¿Sigo la división? ¿O soy un medio para que se una la iglesia? Porque por lo general muchas veces cuando las personas dicen que hay división en la iglesia, en el fondo son ellos que están divididos. Por lo general siempre son ellos. Y se van apartando, se van apartando. Ahora el punto es que si yo veo división real, ¿qué es lo que hago yo? Claro, porque yo puedo vivir mi propia vida, ¿cierto? Mi trabajo, viajes, mis vacaciones, y después digo, la iglesia está dividiendo. Entonces, eso me quedó, digamos, sonando mucho en la mente. Sí, en la iglesia, hermano, yo creo que todos hemos conocido a algunos cristianos así, pero no está bien, como cristianos observadores constantes. Están ahí, como desde una silla, observando todo, y son capaces de señalar cada problema que tiene la iglesia, pero de la silla no se bajan. Como un salvavidas que ve a alguien, hay alguien ahogándose. Se está ahogando, ¿ah? No, pues hermano, la iglesia es para meter las manos, para ensuciarse en la obra del Señor, meter las manos al trabajo, hacer cosas. A eso el Señor lo llamó. Lo predestinó para buenas obras, para que trabaje en su cuerpo. Esto es lo que si usted es un cristiano que solo viene a sentarse, ojalá no esté siempre así. Después vaya tomando responsabilidades, participe de cosas menores, participe de la comunión, invite hermanos a su casa. Eso es un servicio cristiano. Abra las puertas de su casa, invítalo a tomar oncecita, tecito. Son actitudes cristianas que esperamos. La hospitalidad es algo que se nos pide también. No todo está encerrado en el culto público del servicio de la iglesia. Ojo con eso. No todo está en el culto público. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿No? Claudito. Estaba pensando hablábamos de los temas vinculantes. La iglesia nos vincula unos a los otros. Pero la iglesia también está vinculada íntimamente con Cristo. Entonces, cuando uno causa división o ataca a la iglesia, en realidad, como decía delante, me gusta la cabeza, pero el cuerpo no me gusta, la cabeza está siendo afectada también. Y es tan vinculante la relación entre nosotros y Cristo que cuando el Señor aparece al apóstol Pablo, o a Saulo en realidad de Tarso en ese momento, él dice una frase que es impresionante para nosotros y vinculante con él mismo. Dice, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Entonces es importante que guardemos esa unidad, que guardemos ese amor entre nosotros y como decíamos, la disciplina sea con amor, buscando el restaurar y santificar el cuerpo del Señor y no, como decía ayer un hermano, hacer leña del árbol caído, sino que tomarlo y en amor corregirlo. Eso es súper importante porque finalmente el cuerpo es de Cristo. Y cuando si estamos haciendo algo en contra del cuerpo, cuidado que también lo estamos haciendo en contra de él. Sí. Vamos a orar porque ya estamos pasaditos. Amado Señor, te damos gracias por esta escuela dominical, Señor. Gracias porque la mayoría de los que estamos aquí, Señor, somos miembros de esta iglesia. Tú nos has puesto en esta iglesia. Gracias por nuestra iglesia, Señor.